Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios generales. Derechos y libertades fundamentales de los españoles. 1. La Constitución Española de 1978. Principios generales, características y estructuras. 1.1. Introducción. Proclamado rey de España Juan Carlos I de Borbón tras la muerte de Franco, el sistema de leyes fundamentales que regía el anterior régimen político se mostró inapropiado para la efectiva implantación de un Estado de Derecho y consiguientemente de un régimen democrático en la forma en que éste se entiende en los países occidentales y en la teoría constitucional. Por ello, utilizando el resorte de referéndum, se aprobó como nueva ley fundamental la Ley para la Reforma Política, Ley 1/1977 de 4 de enero, que modificó sustancialmente los esquemas de las anteriores leyes fundamentales, abriendo la vía para la instauración de un sistema político pluralista con claro protagonismo de los partidos políticos. Acto seguido, el 15 de junio de 1977 se celebraron elecciones generales para Cortes sin que en momento alguno se planteara, al menos formalmente, su carácter de constituyentes. No obstante, a la vista de la citada inadecuación de las leyes fundamentales, las nuevas Cortes elegidas democráticamente y representativas del pluripartidismo existente asumieron como misión fundamental la elaboración de la Constitución. Tras la pertinente tramitación parlamentaria, ambas cámaras, Congreso de los Diputados y Senado por separado, aprobaron el texto de la Constitución el 31 de octubre de 1978. 31 de octubre de 1978 es la fecha en la que Congreso y Senado aprobaron el texto de la Constitución de 1978. 31 de octubre de 1978. Posteriormente, el 6 de diciembre siguiente se aprobó en referéndum sancionándolo y promulgándolo el rey el 27 de diciembre de este mes y año y publicándolo en el Boletín Oficial del Estado el 29 de diciembre de 1978, entrando en vigor ese mismo día a tenor de lo dispuesto en su disposición final. Es decir, el 31 de octubre de 1978, las Cortes, Congreso de los Diputados y Senado, ambas cámaras, por separado, aprueban el texto de la Constitución. El 6 de diciembre de 1978 se aprueba en referéndum, votando todos los españoles. El rey lo promulga y sanciona y promulga el rey el 27 de diciembre de 1978. Se publica en el BOE el 29 de diciembre de 1978 y entra en vigor el 29 de diciembre de 1978. Estas 4 fechas son importantes. 31 de octubre, aprobación por el Congreso y el Senado. 6 de diciembre, referéndum, aprobación por referéndum. 27 de diciembre, lo promulga y sanciona el rey. Y el 29 de diciembre se publica en el BOE y entra en vigor. Caracteres. La Constitución se caracteriza por su codificación en un solo texto, es decir, es una Constitución cerrada a diferencia de las leyes fundamentales que vino a sustituir. Su extensión, fruto de su propio pragmatismo, a diferencia de otras constituciones occidentales de breve contenido y por lo mismo más flexibles a los cambios y evolución política de los regímenes a la que se aplican. La extensión se debe al laborioso consenso entre las distintas fuerzas políticas al elaborarla, lo que ha quedado reflejado en numerosos artículos del texto constitucional. Señaladamente en el 2, como se expondrá. La contrapartida a esta extensión y a su carácter consensuado es la dificultad en su interpretación y aplicación, resultando fundamental a estos efectos la intervención del Tribunal Constitucional, intérprete supremo de la Constitución según el artículo 1 de su ley reguladora, la Ley Orgánica 2, 1979, de 3 de octubre, que ha venido depurando con la doctrina contenida en sus pronunciamientos su alcance y significado. Su rigidez
es decir, la imposibilidad de su modificación a través de procedimientos legislativos ordinarios, regulando su título 10 los mecanismos de reforma en la forma que después se estudiará. La configuración del Estado comunitario, regionalizado y no federal. Finalmente, la CE, no exenta de originalidad, se ha basado en otras constituciones históricas, como la española de 9 de diciembre de 1931 y de nuestro entorno, como la Ley Fundamental de Bonn de 1949, la Constitución italiana de 1947, etc. Sin olvidar textos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de Libertades Fundamentales, adoptado en Roma el 4 de noviembre de 1953. Estructura, principios generales. Estructura. Nuestra Constitución, como las constituciones de la mayor parte de los países europeos y americanos, consta de un preámbulo, una parte dogmática, una parte orgánica, una regulación de las garantías de su mantenimiento y de los procedimientos para excepcionalmente proceder a su reforma o revisión y de un sector dedicado a la estructura socioeconómica del Estado que podría llamarse derecho constitucional socioeconómico. Su estructura concreta se lleva a cabo de 1. El preámbulo. 169 artículos repartidos en título preliminar y otros 10 títulos más. 15 disposiciones, 4 disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria, 1 disposición final. O sea, en total 15. 4 adicionales, 9 transitorias, 1 derogatoria y 1 final. El preámbulo, 169 artículos divididos en título preliminar y otros 10 títulos más. 15 disposiciones, de las cuales 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, 1 derogatoria y 1 final. Preámbulo. El preámbulo es muy breve, constituye una declaración solemne de gran fuerza política, resume e incorpora ideas que están plasmadas en forma dispositiva en numerosos artículos de la Constitución. Deja traslucir, como ha señalado el profesor Alzaga Villamil, una filosofía de la libertad y un horizonte de una sociedad democrática y más progresiva. Se trata, en definitiva, de un texto sin fuerza jurídica de obligar, aunque con un gran valor declaratorio político, constituyendo, en cuanto a declaración solemne de intenciones que formula colectivamente el poder constituyente, un factor decisivo de la mayor importancia a la hora de interpretar rectamente el contenido normativo de nuestra ley política fundamental. En el mismo se manifiesta que la nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran en uso de su soberanía, proclama su voluntad de garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo. Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular, proteger a todos sus españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos de sus culturas y tradiciones, lenguas instituciones, promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida, establecer una sociedad democrática avanzada, colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos. Por tanto, el preámbulo de nuestra Constitución es un texto sin fuerza jurídica de obligar. Nuestra Constitución tiene un título preliminar y otros 10 títulos más. No se dice 11 títulos, se dice título preliminar y otros 10 títulos. ¿Por qué? Pues no lo sé, pero esta es la respuesta correcta. Título preliminar, principios generales. El artículo 1.
Define el Estado de Derecho por el que se opta. Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Enuncia el titular de la soberanía, que es el pueblo español, y consagra la llamada forma política del Estado, la monarquía parlamentaria. En este contexto, como manifestaciones del Estado de Derecho recogidas en la CE, deben señalarse el imperio de la ley al que se refiere, además del preámbulo en la forma expuesta, el artículo 9, tercero, cuando dice que la Constitución garantiza el principio de la legalidad. El artículo 97, al señalar que el Gobierno ejerce sus funciones de acuerdo con la Constitución y las leyes. Y el artículo 103 primero, al establecer que la Administración actúa con sometimiento pleno a la ley y al derecho. La división de poderes prefigurada por Charles Louis de Secondant, barón de la Brede de Montesquieu, en 1748 en su obra del Esprit de Lois, y recogida por la CE en sus artículos 66 segundo, que dispone que las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa y controlan la acción del Gobierno. 97. Al prescribir que el Gobierno dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado, ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. Estamos señalando manifestaciones del Estado de Derecho que están recogidas en la Constitución. A. El imperio de la ley. B. La división de poderes. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa y controlan al Gobierno. El Gobierno dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado, ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. Y 117 primero, cuando señala que la justicia emana del pueblo, se administra en nombre del rey por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. La división de poderes, los tres poderes son el legislativo, el ejecutivo y el judicial. El legislativo, que es hacer leyes, que se encargan las Cortes Generales. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa, lo dice el artículo 66.2. El Gobierno, el Ejecutivo, es decir, el Gobierno ejecuta. Y los jueces, la función judicial, que es independiente, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley, en el artículo 117. Otra manifestación del Estado de Derecho es el principio de la legalidad en la actuación administrativa al que se ha hecho referencia. El principio de legalidad, creo recordar, que consiste en que lo que no esté escrito en una ley no se puede prohibir o exigir. Es decir, el principio de legalidad es que lo que el gobierno o las leyes o la policía te exige es porque hay una ley que lo determina de esa manera. Y si hay un asunto que no está escrito o contemplado en la ley, pues no se te puede acusar de hacerlo o de no hacerlo. Ese es el principio de la legalidad. Seguro que hay otra forma de expresarlo, pero ahora no se me ocurre. El reconocimiento formal de derechos y libertades. Por su parte, seguimos en el artículo 1. En este contexto, como manifestaciones del Estado de Derecho son el imperio de la ley, la división de poderes, el principio de la legalidad, el reconocimiento formal de los derechos y libertades. Por su parte, como manifestaciones del Estado social de Derecho deben citarse, además del principio de igualdad, recogidos en los artículos 9, segundo y 14, los llamados derechos económicos y sociales, a los que se refiere el capítulo 3 del título 1 de la CEE, y la denominada Constitución Económica, plasmada en el título 7, a la que aludiremos más adelante. Finalmente, como expresión del Estado democrático de derecho, debe hacerse mención al reconocimiento de la soberanía popular,
manifestado en el artículo 1 segundo. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. En el artículo 66. Las Cortes representan al pueblo español. Y en el artículo 117. La justicia emana del pueblo. Expresión del Estado democrático de derecho debe hacerse mención al reconocimiento de la soberanía popular, manifestado en el artículo 1, parte segunda. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Artículo 66, parte primera. Las Cortes representan al pueblo español. Y el artículo 117. La justicia emana del pueblo. Asimismo, debe citarse la aceptación del pluralismo político y social, de la que son claros exponentes los artículos 6 y 7 de la CE, la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos reflejada esencialmente en el artículo 23 primero, participación, así como en los artículos 29, derecho de petición, 87, parte tercera, iniciativa legislativa popular, 105, participación en los procedimientos administrativos, 125, participación en la administración de justicia, y 92, 167 y 168, que recogen la figura del referéndum. En cuanto a los valores superiores del ordenamiento jurídico, como ha indicado Peces Barba, constituyen la meta del Estado y del derecho que pretende el Constituyente de 1978, siendo el punto de partida de todo el resto del ordenamiento jurídico, en el sentido de que suponen el marco, el límite y el objetivo a alcanzar por el ordenamiento al que tienen que acoplarse todas las demás normas y al que tienen que ajustar su actuación todos los operadores jurídicos. Estos valores superiores del ordenamiento jurídico a los que se tienen que acoplar los demás, estos valores enunciados en el artículo primero se han plasmado a lo largo del texto constitucional en la forma que sigue. A. El valor libertad en el título primero, que regula los derechos y deberes fundamentales, fundamento del orden político y la paz social. B. El valor justicia. Se concreta constitucionalmente en los títulos 6, relativo al Poder Judicial, y 9, sobre el Tribunal Constitucional. C. El valor igualdad. Se positiviza en los artículos 9, parte segunda y 14 de la CE. D. El valor pluralismo político recogido en los artículos 6 y 7c. Resumen. Estamos en el título preliminar, artículo 1. Define el tipo de Estado de Derecho por el que se opta, Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político. Enuncia que el titular de la soberanía es el pueblo español y que la forma política del Estado es la monarquía parlamentaria. Ahora pasamos al artículo 2 del título preliminar. El artículo 2 encierra la transacción más discutida de cuantas han sido acogidas en el articulado de la CE, estableciendo que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. La concreción de este artículo se efectúa en el título 7 de la CE, de la Organización Territorial del Estado. Bueno, pues el artículo 2 de la Constitución dice que la nación española es indisoluble. Es una patria común e indisoluble de todos los españoles. El artículo 9. Ahora pasamos al artículo 9, con lo cual entendemos que el resto de los artículos, por alguna razón, no se habla de ellos en
este tema que me han pasado. El artículo 9, que tras señalar la sujeción de los ciudadanos y de los poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico e impeler a los segundos a velar por la libertad e igualdad del individuo y de los grupos en que se integra, así como facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social, declara solemnemente los principios de nuestro ordenamiento jurídico, estableciendo como tal legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas y retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Es decir, los principios de nuestro ordenamiento jurídico son principio legalidad. Lo que no esté escrito en una ley no puede ser objeto de obligación para nadie. Jerarquía normativa. Hay unas leyes que ahora mismo no me las sé, no sé decir, pero por ejemplo la ley es más que un reglamento. Bueno, hay como una jerarquía normativa. La primera es la Constitución, después otro tipo de leyes, creo que son las leyes orgánicas. Pero bueno, vamos a dejarlo. Hay una jerarquía normativa. Publicidad de las normas es que todas las leyes antes de su aprobación deberían de publicitarse. No sé si se hace esto o no, pero bueno. Es un principio de nuestro ordenamiento jurídico. Y retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Y retroactividad, pues ahora mismo esto creo que significa que una disposición sancionadora no favorable o restrictiva no tiene retroactividad, es decir, si te la han puesto, te la han puesto. Seguridad jurídica. Responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Recuerda que el Estado español es un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Los restantes artículos de este título preliminar tratan de 1. El castellano como lengua española oficial de Estado que todos los españoles tienen el deber de conocer y el derecho de usar, así como las lenguas españolas restantes que sean también oficiales en las respectivas comunidades autónomas. En relación con esta previsión constitucional debe tenerse en cuenta la Carta Europea de las Leyes Regionales La Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias del 5 de noviembre de 1992, ratificada por España por instrumento de ratificación de 2 de febrero de 2001, asimismo hay que hacer notar que por el Real Decreto 905/2007 del 6 de julio se han creado el Consejo de las Lenguas Oficiales en la Administración General del Estado y en la Oficina para las Lenguas Oficiales. La bandera de España está formada por 3 franjas horizontales, roja, amarilla y roja. La amarilla de doble anchura que la roja. Y por las banderas y enseñas propias de cada comunidad autónoma, que estas se utilizarán junto a la española en sus edificios públicos y actos oficiales. La Villa de Madrid es la capital del Estado. ¿Quién es la capital del Estado? La Villa de Madrid. No Madrid o la ciudad de Madrid, sino la Villa de Madrid. Los partidos políticos que expresan el pluralismo político
concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley, y su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Sobre los mismos habrá que estar dispuesto en la Ley Orgánica 6/2002 de 27 de junio de partidos políticos, así como por la Ley Orgánica 8/2007 de 4 de julio sobre financiación de los partidos políticos, modificadas ambas por la Ley Orgánica 3/2015 del 30 de marzo de control de la actividad económica y financiera de los partidos políticos. Actividad. Indica si las siguientes cuestiones son verdaderas o falsas. España es un Estado social democrático de derecho. Yo diría que verdadera. Los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Verdadero. La soberanía nacional reside en el gobierno español, del que emanan los poderes del Estado. Falso. La soberanía nacional reside en el pueblo. La forma política del Estado español es la monarquía constitucional. Verdadero. Y como tenemos por aquí a ver la solución de la actividad 3. Verdadero, verdadero, falso, falso. La forma política del Estado español es la monarquía constitucional. Falso. Es la monarquía parlamentaria. Es la monarquía parlamentaria, no la monarquía constitucional. La soberanía nacional reside en el pueblo español, no en el gobierno. Vale. Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales. Estamos hablando de los restantes artículos de este título preliminar. Vale. El 5, los sindicatos de trabajadores... el artículo 7. Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales que contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios con igual pronunciamiento que el de los partidos políticos en cuanto a su creación, ejercicio, estructura interna y funcionamiento. Las Fuerzas Armadas, artículo 8, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional, en relación con las cuales ha de tenerse en cuenta la ley orgánica del Código Penal Militar. Bueno, un montón de leyes. A ver, principios. Estado de Derecho, artículo 1.1. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Estado democrático, artículo 1.1. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. Lo mismo. Estado social, artículo 1.1. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. Estado autonómico, artículo 2. La Constitución se fundamenta en la indisolubilidad de la nación española, la patria común e indisoluble de todos los españoles, reconocida y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades. Monarquía parlamentaria, artículo 1.3. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria.